Ahí está. Bien. Un poco la idea de la clase de hoy es avanzar en ese último módulo, el eje 3 que tenemos en el programa. Ya tenemos un primer eje con un módulo bien introductorio, donde vimos los diferentes modelos de planeamiento, modelos típicos de planeamiento. Después estuvimos con el segundo eje, en donde había dos módulos que eran más instrumentales, donde veíamos los distintos momentos, fases o etapas de un proceso de planificación. Y este tercer momento, que es el tercer eje, cuarto módulo, refiere a plantear ahí algunas tensiones que siempre aparecen en los procesos de planeamiento, de tensiones que pueden obedecer a cuestiones propias del sistema, ¿no? Digo, del sistema universitario, y otras también al propio proceso de planificación en sí. Nosotros en esta unidad, bueno, acá está recuperando un poco lo que vimos en la última clase, pero digamos esto. Digo, en esta unidad nosotros planteábamos así avanzar sobre cuatro tensiones, que no son las únicas, pero que siempre aparecen en cualquier momento de planificación. Así están denominadas como autonomía y regulación por un lado, o podríamos denominarla, como vamos a ver más adelante, autonomía y planificación centralizada, es decir, planificación desde el Estado Nacional, desde el Ministerio, la Secretaría de Política Universitaria. Así aparece una tensión, como vamos a ver, con algunas visiones también eh, que toman posición sobre la misma. Otra que denominamos lo general y lo particular, o si se quiere también aquí se puede llamar o la podríamos denominar entre tendencias centrales y tendencias descentralizadas, ¿no? Como vamos a ver. Otra tensión vinculada con la trayectoria y la novedad, sobre la cual ya avanzamos algo y veíamos, al menos en la última clase, es decir, una tensión que aparece en términos de lo que la universidad viene haciendo o lo que la institución viene haciendo y aquellas acciones nuevas que se buscan planificar muchas veces para mejorar o para avanzar sobre nuevos objetivos o nuevas dimensiones. Y una cuarta tensión vinculada con la participación y la decisión, ¿no? Están planteadas en términos de tensión, ya vamos a ver por qué la planteamos así, no necesariamente significa que la universidad tiene o la institución pública tiene que tomar una postura a favor de una o a favor de otra, ¿no? Sino, como vamos a ver, siempre hay matices, siempre hay síntesis, siempre hay necesidades de arribar a algunos consensos. Y después ven así que tienen como un último punto en este módulo, que es el planeamiento hoy en universidades públicas argentinas, presentación de casos. Nosotros sobre ese punto hemos subido ya una entrevista que hicimos a Adolfo Turing, que seguramente la habrán podido ver, si no, véanla, está disponible en el sitio, ¿no? en el aula virtual. Esa entrevista básicamente se centró en hacer una presentación de cómo fue el caso de la implementación del anterior plan en nuestra universidad, el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2019, y seguramente en la próxima semana vamos a estar subiendo otra entrevista para presentar algún caso más de planeamiento, y así estamos conversando con la gente de la Universidad Nacional de Cuyo para ver si podemos tener una entrevista con ellos, o con la Universidad Nacional de Río Negro para que también nos comenten cómo fueron los procesos de planificación en esas universidades, y de esa manera tener también la presentación de otros casos, además obviamente del cual al cual ya pudieron acceder, que fue la entrevista que tuvimos
con Adolfo, ¿no? Entonces, un poco que ese último punto, en donde más que todo una presentación de casos, más que ser una presentación de parte nuestra, digo, de parte mía, que uno puede conocer a partir de algunas lecturas y demás, nos parecía muy interesante presentarlo a partir de esta modalidad de entrevistas, así que seguramente en las próximas semanas estemos subiendo una o dos entrevistas más con procesos de planificación en otras dos universidades. Y de esa manera, en principio, estaríamos con la clase de hoy avanzando sobre estas cuatro tensiones que planteábamos hacia el inicio, cerrando al menos con los contenidos del curso, ¿no? Y bueno, dejando un poco la consigna y la posibilidad o coordinando alguna otra instancia para tener algún intercambio previo a la entrega de ese trabajo final. Entonces, volviendo un poco a estas cuatro tensiones que queríamos ver o presentar, al menos en este módulo 4. Una primera de esas tensiones, como ustedes ven así, estos son obviamente los contenidos que están en el programa, es la tensión que se presenta entre autonomía, la autonomía universitaria y la regulación o la planificación centralizada, ¿no? Sobre esto hay al menos dos posturas, ¿no? Dos posturas y una postura síntesis, podríamos decir. Una primera postura, que como ustedes ven allí, plantea o resuelve la tensión, si se quiere, a favor de esta idea de que la planificación del sistema universitario, perdón, es una función ineludible del Estado, ¿no? Es decir, se parte de una visión de la autonomía universitaria, no se pierde la idea de autonomía, pero parece la autonomía universitaria como asociada más a una garantía de garantizar la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, podríamos decir la libertad académica, por sobre una visión de la autonomía más fundada en el cogobierno o en la institución como esta instancia legítima de sus procesos de toma de decisiones, ¿no? Es una postura que parte de que el Estado tiene un rol central en esa planificación del sistema, que ese rol debe ser mayor al actual, ¿no? Y ese rol está fundado tanto en la expansión del sistema, es decir, en el crecimiento que ha tenido el sistema universitario, sobre todo en los últimos 20 años, 25 años, al cual hicimos alguna referencia en la primera de las clases. ¿Sí? Y también se funda en el hecho de que las universidades, al ser universidades públicas y al sostenerse con fondos que provienen de la sociedad, el Estado debe ser un poco también el garante de esa planificación o ese direccionamiento de hacia dónde va y debería ir el sistema universitario, ¿no? Es decir, la primera de estas posturas un poco plantea esa resolución de esta tensión con argumentos que irían más a favor de un mayor involucramiento del Estado en la planificación del sistema en su conjunto, buscando que haya más articulación entre las universidades, que no haya superposición, por ejemplo, de propuestas académicas o de carreras similares o iguales en universidades próximas, esto es atendiendo un poco las propuestas académicas de manera articulada a nivel territorial, estableciendo desde el propio Estado algunos temas prioritarios de investigación y que probablemente también puedan ser regionalmente definidos, bueno, etcétera, ¿no? La autonomía que aparece, como decíamos antes, y está fundada en esa garantía de libertad de pensamiento por parte de quienes integran el cuerpo académico, y también, obviamente, esto irradiaría hacia el claustro estudiantil a partir de que bueno, se forman en cátedras, en carreras, en donde esa autonomía, desde esa concepción, está presente. La otra de las posturas, que seguramente ustedes, si vieron la entrevista con Adolfo Sturi, le sonará más afín a lo que planteaba Adolfo en esa entrevista,
digo, porque él es uno de los representantes y que siempre, cuando tiene alguna opinión pública al respecto, se pide en este sentido, resuelve ese binomio autonomía y planificación o regulación por parte del Estado a partir de una concepción diferente de la autonomía universitaria. Es decir, concebir la autonomía universitaria no solamente como una libertad de pensamiento, ¿sí?, sino también esa autonomía universitaria entendida como esa autoridad legítima de los claustros, es decir, como el fundamento de las instancias de cogobierno a nivel de, de las universidades. ¿Qué supone esto? Bueno, supone que las propias universidades, a partir de sus instancias de cogobierno, a partir de su propia autonomía, en términos mayúsculos, es quien decide o puede planificar esas grandes metas, esos grandes horizontes, esos grandes caminos hacia donde la universidad planifica a mediano o largo plazo. Obviamente que esto no implica desconocer que las universidades tienen que ser tanto instituciones públicas, instituciones, para la redundancia, que rinden cuentas o tienen ciertas instancias de control por parte del Estado. Es decir, aquí la necesidad de rendir cuenta de manera transparente de los fondos públicos y la necesidad también de dar cuenta y de asegurar dimensiones de calidad, por ejemplo, en la función de enseñanza o en los procesos formativos a partir de procesos establecidos por el propio Estado Nacional, sea a través de instancias de acreditación entre la propia CONIAU o con las instancias de presentación de las carreras ante el Ministerio para que tengan certificación y validez nacional, sean desconocidas, ¿no? Es decir, se parte de una concepción en esta segunda visión de que es la propia universidad la que puede planificar su horizonte a futuro, sus grandes metas, su expansión o su proyección en términos académicos, en términos de investigación o en términos de ejercicio de la función sustantiva de extensión, sin desconocer al mismo tiempo que, bueno, debe rendir cuentas y tener instancias de control por parte del Estado Nacional, como bien se indica allí, ¿no? Es decir, tenemos vinculado con esta primera tensión que nosotros presentamos así, como dos visiones acerca de el rol que podría o que debería tener, por un lado, el Estado Nacional en su ejercicio de intentar tener una planificación más ordenada y más coordinada del sistema universitario en su conjunto, y tenemos una visión que, contra esa primera visión que plantea que el Estado es el que debe planificar el sistema en su conjunto, dice, no, son las universidades las que, a partir del ejercicio de su autonomía en su zona de cogobierno, decide su proyección a futuro, en tanto y en cuanto está inserta en un sitio que ella mejor conoce y demás. Esta segunda visión también plantea un poco de que cualquier directriz que pueda emanar del Estado Nacional y que intente regular o avanzar en un proceso direccionador del sistema universitario, debe emanar del órgano legislativo, es decir, del Congreso, en tanto y en cuanto la Constitución Nacional dice que las políticas universitarias se deben de seguir así. Obviamente, como ustedes seguramente conocen mejor que yo, lo que en la práctica ocurre en Argentina, sobre todo desde la sanción de la Ley de Educación Superior a mediados de los 90 a esta parte, es una combinación de ambas tendencias, si se quiere, ¿no? Hay instancias de planificación y coordinación
a nivel nacional y a nivel regional, que funcionan, sobre todo en las instancias regionales, de manera diversa o de manera heterogénea. Y hay también procesos de planificación a nivel de las universidades, la mayoría de esas, como vimos también en otra de las unidades, ha encarado o está encarando procesos de planificación, tienen áreas de planificación, que plasman también esta idea de que las propias universidades, en virtud de su autonomía, de sus instancias colegiadas o de cogobierno, planifican o deciden la proyección al futuro de sus funciones sustantivas, sus funciones de apoyo, su vínculo con el medio, bueno, etcétera, etcétera. Decía, instancias coordinadoras a nivel nacional y que buscan planificar, si se quiere, de manera más armónica el sistema universitario, perdón. Bueno, las podemos identificar en el propio Ministerio de Educación o la Secretaría de Políticas Universitarias, para ser más preciso. Allí hay, obviamente, algunos lineamientos de políticas que son comunes para todas las universidades, algunos más de tipos de certificación o de normativa, si se quiere, más dura, que tiene que ver con el necesario paso por parte de las carreras de grado y de posgrado por el Ministerio de Educación para que puedan expedir títulos que tengan validez nacional. Esto es, no desconoce la potestad de que la universidad pueda tener carreras de titulaciones propias, pero la universidad sabe que si esa carrera no tiene su paso y su aprobación por parte del ministerio, o previamente de la CONIA, o en el caso de posgrado, o en el caso de las carreras alcanzadas por el artículo 43, bueno, no va a poder pretender que tengan titulaciones con alcance de validez nacional. Ese es un lineamiento común para todo el sistema, digamos, establece una regla de juego común para cualquier institución universitaria. Hay instancias de coordinación también a través del Consejo Interuniversitario Nacional, para el caso de las universidades públicas, y a partir del Consejo de Universidades, que es el consejo que integra a los representantes del SIN, con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que también tiene instancias, si se quiere, de coordinación o de reglas de juego comunes para todas las universidades. Por ejemplo, cuando se discuten las aprobaciones de los estándares de carreras que se elevan luego al Ministerio de Educación para ser aplicados en los procesos de acreditación de carreras. Y hay instancias, yo decía antes, que funcionan de manera más heterogéneas a nivel regionales, como son los consejos regionales de educación, los CEPRES, ¿no? Digo que funcionan de manera más heterogénea porque a lo largo de los últimos 20, 25 años han funcionado de manera más intensa o de manera más discontinuada, y eso también obedece o también se expresa en esa continuidad o discontinuidad en cada una de las regiones. Esto no es que sea característico de un periodo de gobierno, es decir, que haya momentos en donde se ha alentado más el trabajo de los CEPRES y momentos en donde se ha alentado menos el trabajo de los CEPRES, sino que también obedece a la propia dinámica regional, ¿no? Con los consejos regionales, ustedes saben que integran no solamente a las universidades públicos y privadas, sino también hay representantes de los ministerios de educación de las jurisdicciones, bueno, etcétera. Pero también intentan tener una agenda de acciones comunes, al menos para esa región. Según nosotros estamos en el CEPRECentro y se integra lo que es las instituciones universitarias públicas y privadas de Río, Santa Fe y Córdoba, con los representantes de los ministerios, etc. Y también allí, a nivel de los CEPRES, hay algunas reglas de juego que en teoría deberían observarse y que deberían
ser comunes para todos los consejos regionales, como por ejemplo en su momento era, no tengo claro si sigue vigente, autorizar el dictado de una carrera en esa regional de alguna universidad que esté por fuera de esa región, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros en el CEPRECentro, que es donde pertenecemos, a alguna universidad que está en Buenos Aires, quisiera venir a dictar una propuesta de grado a Santa Fe, Entre Río, Córdoba, debería previamente pedir autorización al CEPRES para que esa propuesta se pueda dictar. Es obviamente que con la virtualidad se complejizó mucho más y no tengo claro si efectivamente esa regla sigue vigente, ¿no? Pero es decir, como para ir sintetizando un poco esta primera tensión que nosotros presentamos, refiere un poco a, primero, el rol central que puede o no tener el Estado en ese proceso, en intentar implementar un proceso de planificación más centralizado, fundado en esos motivos que veíamos así, digamos, la expansión del sistema universitario, el hecho de que las universidades públicas se sostienen con fondos que aportan los ciudadanos y que entonces es necesario que se planifique y se articule mejor las propuestas académicas, las líneas de investigación, etcétera. Y esa otra postura que descansa más en la idea de autonomía universitaria entendida en el cogobierno como instancia, digo, a nivel de la universidad, de ser la propia universidad la que decida sobre sus grandes metas o grandes horizontes a futuro. En el medio, digo, de cómo funcionan estas, o de cómo se presentan estas dos visiones o dos posturas, en la práctica el sistema funciona, como decía yo, con bueno, algunas reglas de juego comunes, algunos intentos del Estado Nacional a través del Ministerio y de la Secretaría de Políticas Universitarias de fijar algunas políticas comunes. Otro ejemplo puede ser los programas de articulación entre el nivel secundario y el nivel universitario que se llevan adelante desde la Secretaría de Políticas Universitarias y que alcanza a todas las universidades públicas, que funcionan con este doble esquema, porque en última instancia es un programa, en su momento se llamaba Nexos, ahora tiene otra denominación, pero digo, es un programa que perfectamente ejemplifica cómo coexisten estas dos visiones, ¿no? Porque el objetivo general del programa, que es la articulación entre el nivel secundario y el nivel universitario, y el financiamiento para que las universidades atiendan ese objetivo, es del Estado Nacional a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, pero cada universidad presenta un proyecto diciendo cuáles van a ser sus líneas de acción en el marco de esos grandes objetivos trazados en ese programa. Entonces es la propia universidad la que dice, bueno, atendiendo este objetivo que fija como prioritario el Estado Nacional, en mi región, el vínculo que voy a tener con el nivel secundario para dar cuenta de ese objetivo, que es una adecuada articulación o una mejor articulación entre niveles, lo decido a partir de un proyecto en donde fijo mis propios objetivos, obviamente que tienen que ser coherentes y estar en línea con esos objetivos definidos desde el Estado Nacional a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces, ahí hay también como un margen o una instancia en donde la propia universidad da cuenta de bueno, cuáles van a ser sus acciones en el marco de ese programa. Bien. La otra de las tensiones que señalábamos antes es una tensión que está muy presente, sobre la cual ya hablamos también en algunos de los módulos anteriores, que aquí la denominamos entre lo general y lo particular. Que no hace otra cosa que remitir a esta idea de
que en todo proceso de planeamiento debe darse una necesaria combinación entre acciones que se impulsan desde las áreas centrales, por ejemplo, del rectorado y sus secretarías o direcciones, y las unidades constitutivas de la universidad, facultades, departamentos en algunas universidades, institutos, bueno, etc. Algunos autores la presentan como una tensión, sobre todo cuando se la piensa en procesos de planificación, más desde el Estado que desde las universidades, entre centro y periferia, no entendiendo a la periferia como un lugar atrasado, sino como un lugar lejano al Estado central. Esta tensión entre lo general y lo particular también se presenta, o podemos presentarla, en dos lógicas, si se quiere, típico-ideales extremas, ¿no? Es decir, que no aparecen necesariamente en la práctica, plasmadas como tales, pero que son útiles desde el punto de vista analítico, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se diseñan y se establecen las lógicas de implementación de los planes estratégicos. Una lógica que es más conocida como de arriba hacia abajo, top-down, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes las conocen, versus otra lógica que es más de abajo hacia arriba o bottom-up, y que también es muy frecuente que aparezca en la literatura, o seguramente lo habrán visto también de haber consultado alguna de las bibliografías de referencia que dejamos. La primera de las lógicas, su versión más extrema, como se señala allí, adopta el punto de vista de un gerente, pongámosles el nombre de un rector o un secretario de planeamiento, intentando hacer cumplir una política. Diseñar la política, en el caso del planeamiento, como veíamos, identificar los problemas, identificar los grandes objetivos y pensar en su lógica de implementación. Y viene de la mano con el desarrollo de muchas herramientas más vinculadas con procesos de gestión, orientado a mejorar el funcionamiento de esa organización pública, en pos de que el resto de la organización traccione sus procesos de gestión, sus procesos de toma de decisión, sus procesos de proyección a mediano plazo, en función de lo decidido por esa instancia central. Si nosotros vamos a los modelos de planeamiento que vimos en el módulo 1, esta postura se asemeja un poco más a ese enfoque normativo tradicional, ¿no? Ese enfoque puro que nosotros lo sintetizábamos con la idea de el plan libro, ¿no? Hay un equipo técnico que asesora al staff político acerca de cómo debería ser el proceso de planeamiento, se decide en esa línea, en esa cúpula, cuáles serían los grandes objetivos, y de allí se bajan las órdenes y las herramientas de gestión para que el resto de la organización lo implemente. Se decide el plan, como dice allí, desde un área central, se diseñan las herramientas y se disponen de los actos administrativos e instancias políticas para su ejecución. Y se transmite al resto de la institución, al resto de la organización, el sentido que deben seguir las políticas, o que deben seguirse a partir de las políticas así definidas. Contra este enfoque, decíamos, el otro enfoque más extremo, que sintetiza esta postura o esta tensión entre lo general y lo particular, es el enfoque bottom-up, o el enfoque de abajo hacia arriba. Este enfoque parte de una concepción diferente, partiendo básicamente del supuesto de que las actividades más importantes, o la ejecución de las actividades más importantes vinculadas con el proceso de planeamiento, tienen lugar en el nivel más bajo de la organización, ¿no? Si nosotros trasladamos esto a una universidad, es decir,
planeamiento podrá tener grandes decisiones, podrá tener grandes objetivos, pero los que efectivamente llevan adelante esas acciones son los docentes, los estudiantes, los equipos de gestión de facultades, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que ocurre a la inversa, que contra el control jerárquico de arriba hacia abajo, que plantea primero de, de los modelos, ¿sí? Las políticas están determinadas más por una negociación, ¿sí? Entre los miembros de la organización, podríamos decir, entre los referentes académicos, personal de gestión, personal administrativo y demás, y quienes son destinatarios de esas políticas, ¿no? Así aparece la palabra cliente, bueno, porque esto está extraído un poco también de algunos materiales vinculados con tecnología de la organización pública, y muchas veces aparecen esas palabras que a nosotros nos pueden hacer ruido, ¿no? Pero aquí la lógica es inversa en el anterior, es decir, los grandes objetivos del planeamiento se van construyendo de abajo hacia arriba a partir de instancias consultivas, a partir de escuchar cuáles son las problemáticas, las demandas o los requerimientos que pueden tener quienes van a ser efectivamente los que van a terminar llevando adelante las acciones definidas en el marco del planeamiento. Y esas demandas, esos problemas, esas inquietudes se van transmitiendo hacia arriba en la escala jerárquica o en la escala de instancias de toma de decisiones, y esa lógica o esa forma de construir la planificación va, si se quiere, desde la periferia o de los últimos niveles en donde están las acciones efectivas hacia esa cúpula o esa jerarquía. ¿Qué se supone? Bueno, se supone que con una lógica de funcionamiento de arriba hacia abajo, los programas van a ser compatibles con los comportamientos de esas instancias que van a ser, o esos actores que van a ser los ejecutores concretos del plan. No obstante, aquí también hay algunos matices, ¿no? Así como uno en el enfoque anterior podría decir, bueno, el principal problema es que cuando se toman decisiones y se intentan transmitirlas desde una cúpula o desde una instancia jerárquica, instancias inferiores, el principal problema es, bueno, el no reconocimiento de eso que se diseñó por parte de los actores que son destinatarios, o el haber diseñado un plan técnicamente impecable, pero que dista mucho de lo que realmente pasa en las instancias que efectivamente van a ejecutar el plan. El riesgo que se corre en este enfoque es de que aquellas instancias que efectivamente tienen que implementar o que van a ser las que van a accionar el plan, ajusten la política del propio plan a la conveniencia personal, ¿no? Es decir, este inconveniente atentaría contra la posibilidad de que la institución pueda fijar grandes metas o grandes cambios sobre la situación actual, ¿no? ¿En qué casos? Bueno, en aquellos casos en donde justamente esos actores que van a accionar el plan tengan una situación cómoda o una situación conservadora en cuanto a no querer grandes cambios, porque actualmente, como vienen trabajando, como vienen desempeñando sus tareas, bueno, no tienen mayores inconvenientes y quieren mantener el estatuto. Entonces, lo que efectivamente se transmitiría hacia arriba sería básicamente una situación de, bueno, si prima esa situación de un estado de situación confortable, de que la cosa no cambie mucho. No obstante, y como ustedes también ya deben intuir,
lo que ocurre usualmente en cualquier proceso de planificación es una combinación de ambas tendencias, ¿no? De decisiones que se toman de arriba hacia abajo y decisiones que se construyen de abajo hacia arriba. Es posible, y hay numerosos ejemplos, como señalamos así, combinar decisiones y acciones que integren ambos enfoques. De hecho, si vieron la entrevista con Adolfo Turing, él explicaba así cómo en el marco del proceso del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Litoral 2010-2019, se combinaba una lógica de presentación de proyectos en el marco del proceso de planeamiento, tanto desde las áreas centrales, es decir, desde las propias secretarías de rectorado, como desde las facultades. Es decir, podían presentar proyectos, cuando se abrían convocatorias a proyectos que se orienten a los grandes objetivos del proceso de planeamiento, desde los niveles o de esos actores constitutivos de la universidad, como señalábamos antes, en el caso de las facultades, nuestra universidad también los centros universitarios, que son de carácter más regional, y las propias secretarías, ¿no? Lo que ocurría en la práctica era que a lo mejor había muchos proyectos vinculados con un mismo objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el plan anterior, como en este plan, hay un objetivo vinculado con la necesidad de fortalecer el cuarto nivel, de fortalecer el posgrado. Cuando se abre la instancia de convocatoria de proyectos, la Secretaría, perdón, el área de posgrado de la universidad, que es una dirección, presenta un proyecto, y también hay 6 o 7 facultades de las 10 que tenemos que presentaron proyectos vinculados con el fortalecimiento de las áreas de posgrado de sus respectivas facultades. Así lo que se planteaba también era una lógica organizativa de que haya un proyecto que nuclea al resto y que las acciones que se realicen desde cada una de las facultades sean articuladas y sinérgicas, ¿no? Así que no haya duplicaciones de acciones, que los recursos que se destinaban puedan tener mayor impacto, etc. Entonces, se daba esa particularidad de que sin obturar la lógica de abajo hacia arriba, también había instancias de coordinación de arriba hacia abajo para bueno, que la coordinación y la articulación a nivel de políticas, en este caso de proyectos, sea mejor y esté más aceitada, ¿no? Entonces, es posible combinar ambos procesos, como decíamos. Efectivamente, muchas decisiones por competencia estatutaria recaen en los órganos de gobierno superiores, por el propio rector o rectora. Entonces, ahí sí hay una toma de decisión que es central. Pero al mismo tiempo, muchas de esas decisiones se ejecutan en ámbitos de, podríamos decir, cara a cara, interacción interclaustro, de aulas o laboratorio, ¿no? Dos ejemplos que son muy frecuentes en las universidades. Muchas de las universidades, la mayoría tiene convocatorias a proyectos de investigación con financiamiento de la propia universidad que se hace desde un área central, pero la ejecución de los proyectos es a nivel de los grupos de investigación o de quienes están en las facultades o los institutos, si se quiere, ¿no? Ahí entra esa relación entre principal y agente que también es muy propia de esta combinación de modelos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? Lo mismo con programas de movilidades, ¿no? Hay muchas universidades que tienen programas para que sus docentes o estudiantes se movilicen en universidades extranjeras, pero los que efectivamente se movilizan son docentes y estudiantes, ¿no? Así que aparece esta lógica de combinación. Entonces allí el desafío al momento de la implementación efectiva, para combinar esas dos instancias, es que el proceso de retroalimentación de las políticas o de los programas que se implementen, bueno, tenga oxigenación, es decir, que sea capaz de recepcionar aquellas críticas que surgen a partir de la experiencia de los usuarios concretos de esas instancias, y al mismo tiempo
no obturar iniciativas. ¿Qué es esto de no obturar iniciativas? Bueno, si hay alguna facultad, algún instituto que tenga alguna inquietud, que plantee la discusión o la variación de alguna acción que venimos implementando, que no se deslegitime o que no se obture por el solo hecho de querer mantener la línea que definimos en el plan. Ahí dice, por ejemplo, a nivel de nuevos proyectos, en el sentido de que en toda instancia de planificación, la instancia proyectual o la instancia de presentar proyectos, hace referencia justamente a la innovación o la revisión de las acciones que venimos implementando, con el fin de mejorarlas, obviamente, ¿no? La tercera de esas tensiones, eh, también nos referimos a esta en la última clase, creo. Nosotros la sintetizamos así con el nombre de la trayectoria y la novedad, ¿no? O si se quiere, lo viejo y lo nuevo. Bueno, y ahí apuntamos medio provocativamente, es decir, responde a la pregunta, ¿para qué vamos a planificar o proyectar acciones nuevas si somos muy buenos en lo que hacemos? ¿No? Uno cuando empieza un proceso de planificación, la primera resistencia que tiene es la de los propios funcionarios. Y lo digo riéndome porque bueno, son instancias de intercambios o diálogos, ¿no? Muchas veces francos y muchas veces también de discusiones acaloradas, ¿no? Es decir, a nadie le gusta que le digan que aquello que está gestionando podría mejorarse, porque eso supone también decirle que no está gestionando de manera óptima o de la mejor manera. Entonces, la primera reacción, así como vamos a ver, en esta tensión también se producen reacciones a nivel de las instancias administrativas, pero siempre aparecen reacciones a nivel de las instancias o del staff más político en el sentido de no modifiquen la forma en que yo vengo ejecutando mis acciones porque las ejecuto de manera ordenada y de buena manera. Y cuando uno, y esto ya lo conversamos bastante, se plantea el desafío de planificar o de proyectar nuevas acciones, no lo hace necesariamente bajo el supuesto de que todo lo que se está haciendo mal, ya lo vimos, sino de que, bueno, el desafío siempre es mejorar, revisar e ir incorporando en el marco del proceso de planificación aquellos grandes objetivos o aquellas grandes demandas que no estamos atendiendo con las cosas que actualmente estamos haciendo. Entonces, esta pregunta lleva a dos posibles derivaciones, como decimos así. O si se quiere, planteado en otros términos, la cuestión de la tensión entre la trayectoria y la novedad tiene implicancias en dos grandes dimensiones. Por un lado, la implementación de las acciones del plan, sobre lo cual ya hablamos bastante, como van a ver ahora, hay cuestiones que están recuperadas de las últimas dos clases. Y la otra dimensión es el vínculo entre la esfera política, si se quiere, de la institución, la esfera de política y de gestión, es decir, aquellos que fueron elegidos para definir y llevar adelante la política de la institución, y el staff más administrativo o de servicios de la propia institución. Entonces, la primera de esas dimensiones vinculadas con la implementación de las acciones del plan tiene que ver con esto que ya conversamos, que es, bueno, la universidad tiene que seguir o tiene que darle continuidad a muchas de sus acciones en el corto plazo. ¿Por qué? Bueno, porque la universidad tiene que seguir funcionando, se tiene que seguir dictando las clases, se tiene que seguir haciendo investigación, tenemos que seguir haciendo extensión, con otros desafíos, ¿no? Saber que los mandatos
son periódicos y finitos y que muchas veces también quienes han sido elegidos para dirigir una institución, una universidad, una facultad y demás, tienen un plazo limitado para poner en práctica aquellas improntas o aquellas acciones que manifestaron en el proceso electoral tener la intención de implementar. Entonces ahí hay una primera una primera dimensión en esta tensión, es decir, de revisar lo que venimos haciendo, ¿m? Para hacer un adecuado diagnóstico, ¿m? E ir identificando si esas acciones que se vienen haciendo contribuyen o no a los desafíos que la institución se planteó, ¿no? A esas nuevas demandas o problemas relevados que fueron puestas en la agenda del plan. Si eso es así, bueno, habrá muchas de esas acciones que se seguirán implementando. No obstante, también como señalamos, al de plantearnos nuevos objetivos, nuevas metas y demás, necesariamente vamos a tener que adoptar nuevas acciones, nuevos programas, nuevos subprogramas, nuevos proyectos, e ir también ajustando, revisando o modificando algunas acciones que veníamos realizando. Y aquí, tal como señalamos en el módulo 3, cuando se hace ese análisis, avanzar mucho más allá de la factibilidad, en el sentido de decir, vamos a hacer esto porque podemos efectivamente hacerlo, vamos a seguir haciendo extensión de este modo porque sabemos que la vamos a poder seguir haciendo. Más allá de la efectividad, como decía recién, aparece el desafío de fijar grandes metas en el plano político. Esto es la dimensión normativa, ¿no? Es decir, ¿qué queremos hacer más que qué podemos hacer? ¿No? Resolver el qué podemos hacer es fácil, porque ¿qué podemos hacer? Miramos lo que tenemos, combinamos esos recursos, hay viabilidad política para la toma de decisiones, lo implementamos. Ahora, resolver el qué queremos hacer es un poco más complejo, porque así entra un análisis más detallado de los recursos que tenemos o de los recursos que pensamos que podemos conseguir, y obviamente que también aparece la factibilidad, la cuestión de la factibilidad o la viabilidad política, porque entran en juego también instancias de toma de decisiones que deben validar o legitimar esas nuevas acciones o esa revisión de las acciones que venimos implementando, ¿no? Entonces, resumiendo esta primera dimensión de esta tensión, reitero, la tensión entre lo viejo y lo nuevo, o la novedad y las nuevas acciones, la necesidad de adoptar una postura a partir de la cual las grandes políticas y programas del proceso de planificación se deben definir a partir de lo que queremos hacer, y no solamente a partir de lo que podemos fácilmente hacer o lo que podemos seguir haciendo. Esta postura, como yo señalaba, que es más compleja, requiere procesos tal vez un poco más de discusión o de intercambios un poco más largos, lleva necesariamente a producir alguna tensión en la otra de las dimensiones que veíamos entre la novedad y lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque necesariamente cualquier innovación o cambio en el plano del diseño de las grandes políticas o las grandes acciones de la universidad lleva a que se produzcan muchas veces, no sé si llamarle reacciones, pero sí a que se generen movimientos en contra bueno, de su adopción o su implementación, ¿no? Por eso, como se señala aquí en el PowerPoint, digo, dice, la experiencia demuestra que todo cambio, innovación o variación en el plano de las políticas debe estar acompañada con acciones tendientes a generar las capacidades necesarias
de administración y gestión del nuevo esquema de acción. ¿Por qué? Bueno, y esto que no se entienda de manera peyorativa, porque si bien acá lo podemos graficar con la instancia más administrativa, podríamos pensar lo mismo también muchas veces con el claustro docente o con el claustro estudiantil, y después podemos dar algunos ejemplos, ¿no? Pero muchas veces se generan mecanismos defensivos ante cambios en los procesos de gestión de las nuevas acciones. Por eso es importante ir involucrando en el marco del proceso de planeamiento a quienes van a ser los actores destinatarios y que en última instancia van a poner en acción el plan, ¿no? Yo decía, que no se malentienda, yo no estoy señalando con esta presentación de que el staff administrativo burocrático, con una buena concepción que tengo yo de la palabra burocracia, o como una administración racional de los bienes de terceros, sean reacios a los cambios, ¿no? Yo decía también, bueno, podemos pensar en el cuerpo académico que también muchas veces es reacio a cuando se quieren introducir innovaciones o cambios, ¿no? Pensemos cuando queremos reformar un plan de estudio, o pensemos cuando, y doy un ejemplo de mi facultad, yo soy vicedecano de una facultad, a veces tenemos problemas hasta para decirle a algunos docentes que por favor cambien el día y el horario de la clase, que es un ejemplo mínimo de una variación pequeña cuando ese equipo de cátedra también tiene alguna dedicación semi-exclusiva o exclusiva, y lo cual, bueno, uno esperaría que no tenga dificultad para cambiar de un día u otro la clase, y la respuesta es, no, hace 20 años que venimos con ese día y ese horario y no podemos cambiar. Es imposible que cambiemos el horario. Bueno, digo, con este ejemplo pequeño lo que intento decir es que muchas veces cuando, o podríamos decir no muchas veces, es muy frecuente que cuando se buscan introducir innovaciones o cambios en instituciones, más aún en instituciones complejas, con diversidad de actores como las universidades, la resistencia a esos cambios en la implementación efectiva exista. La disminución de esos conflictos o la disminución de esas resistencias muchas veces viene dada también por incorporar en el propio proceso de diagnóstico y de diseño del plan aquellos actores que van a ser, en última instancia, los que van a condicionar el éxito o el fracaso de las acciones nuevas que querramos implementar. Bien. Y la última de las tensiones, es decir, la cuarta, sobre la cual también avanzamos, por eso un poco este módulo opera también como síntesis de lo que vimos, sobre todo en el módulo 2 y 3, es entre la participación y la decisión, ¿no? Es decir, como dijimos antes, todo proceso de planeamiento tiene una instancia participativa. Ahora, esa participación es muy variada. Hay procesos y hay ejemplos de procesos de planificación con altos niveles de participación. Hay ejemplos de procesos de planificación con altos niveles de participación, pero solamente de las cúpulas o de los tomadores de decisiones de cada uno de los ámbitos, ¿no? Bueno, obviamente cuando más compleja es la institución o cuando más compleja es la escala, eso es más frecuente. Uno puede pensar en ejemplos de adopción de planes estratégicos a nivel de ministerios del Estado Nacional. Bueno, obviamente que la participación puede ser amplia, pero esa participación no necesariamente llega a todos los que van a ser destinatarios de las políticas, sino que
muy probablemente participen los ministros o secretarios de las áreas afines de las provincias y algunos otros actores más organizados y que están vinculados con esas políticas, ¿no? Estoy pensando en los ejemplos de los planes de ciencia y tecnología que hubo en Argentina o el plan de Argentina, eh, el plan del Ministerio de Agricultura en su momento, bueno, etc. Pero hay ejemplos también de instancias con lógicas participativas, sobre todo cuando la organización no es tan compleja y la escala tampoco es tan grande, en donde aparece más esta lógica que veíamos hace un rato del arriba hacia abajo, ¿no? La consulta hacia los que van a ser los ejecutores efectivos de las acciones del proceso del plan. Y hay ejemplos también en donde la participación es escasa o prácticamente nula y estamos en presencia más de una planificación normativa clásica en donde aparece más esa lógica del arriba hacia abajo, ¿no? En todo caso, lo que es importante y que nos parece es que siempre ayuda a resolver esta tensión que aparece con respecto a la participación y a quienes toman decisiones en el marco del proceso de planeamiento, es que haya buena información y de que esa información sea clara desde el inicio del propio proceso, ¿no? Es decir, que se clarifiquen cuáles van a ser aquellas instancias participativas, es decir, no podemos estar, digo, si queremos tener un proceso de implementación del plan con resultados efectivos y demás, es muy complejo tener instancias participativas diarias o muy frecuentes, porque la ejecución o la implementación efectiva o las acciones efectivas se reducen. Por eso es importante que esas instancias sean claras de cuáles son, cuándo son y qué carácter tienen, como así también de cuáles son las instancias de acuerdos políticos o de toma de decisiones vinculadas con el plan. Es decir, cuáles son las instancias de toma de decisiones asociadas al proceso del plan, cuáles son las instancias participativas y qué vínculos hay entre esas demandas o esas consultas que se hacen participativamente con las decisiones efectivas vinculadas a las grandes definiciones. Es decir, hay instancias legítimas de toma de decisiones en cualquier universidad, así están detalladas, como de ejemplo, la asamblea universitaria, los consejos, el consejo superior, los consejos directivos, pero no necesariamente son estas instancias, pueden serlo, claramente pueden serlo, pero no necesariamente son estas instancias las que efectivamente deciden, y menos aún en el día a día, en las diferentes instancias de ejecución del plan. Por eso la importancia de que haya claridad, yo digo que haya información, que esa información sea pública, de quiénes son, de cuáles son esas instancias de toma de decisiones, de cuáles son esas instancias de participación. Recuerden cuando nosotros veíamos el módulo 3, me parece, sí, el módulo 3, no el módulo 2, que veíamos la parte del diagnóstico y demás, que así señalábamos, que si bien la etapa del diagnóstico o la etapa de la construcción de la agenda del plan suele ser la más participativa, o por lo menos la de mayores consultas, la de mayores intercambios, la participación es importante que esté presente a lo largo de todo el plan, ¿no? Más aún si uno quiere que ese proceso de planificación irradie a toda la universidad o a la mayor cantidad de actores de la comunidad universitaria, ¿no? Creo que ahí dábamos el ejemplo que a nosotros nos pasaba en nuestra universidad,
cuando se hacían los concursos docentes para promocionar a una categoría superior, ¿no? Perdón, los no docentes, los concursos administrativos, se ponía en el temario de esos concursos, más allá de las cuestiones vinculadas con el lugar que se concursaba, es decir, las cuestiones de procedimientos, las cuestiones administrativas, de responsabilidades y demás, eh, las definiciones del plan estratégico. ¿No? Y cuando uno participaba de esos concursos, o cuando uno dialogaba con los colegas del estamento no docente, siempre nos decían, el plan estratégico es algo que tengo que estudiar cuando tengo que realizar un concurso para promocionar una categoría. El resto del tiempo no sé qué pasa. ¿Mm? Cuando nosotros iniciamos este proceso de planificación nueva, una de las primeras visitas que hicimos fue a la Asociación de Personal No Docente de la Universidad Electoral para reunirnos con todo eso y para decirle que empezábamos con el proceso y generamos así una instancia de intercambio que nos permitió un poco ir cambiando esa tendencia y que hoy en día la mayoría del estamento administrativo o del personal administrativo sepa que es una línea de orientación prioritaria, sepa que es un objetivo institucional, sepa que es un eje transversal, ¿no? Y de manera que no tengamos que andar esperando a ese momento de los concursos para que se enteren que es el plan estratégico. Y otra de las estrategias que nos dimos también fue incorporar el plan estratégico como componente de los cursos de formación para el personal no docente. Tanto como los cursos de capacitación anuales que se toman a partir de los acuerdos paritarios, como de las tecnicaturas y la licenciatura en gestión universitaria que están destinados a ello. También así tenemos como módulos cuestiones vinculadas con el plan estratégico de la universidad. Fue como una estrategia como para decir, bueno, que vayan incorporando, que vayamos entre todos también interactuar en torno al proceso de planificación. Bueno, entonces, recuperando un poco y a modo de síntesis, nosotros vimos algunas tensiones, dijimos, entre muchas otras, ¿no? Vinculadas con el proceso de planeamiento, autonomía y regulación o planificación central o estatal por un lado, lo general y lo particular, o la tensión entre lo central y lo podríamos llamar descentralizado, o las unidades constitutivas de la universidad por otro lado, entre la trayectoria y la novedad, o entre lo que venimos implementando y las innovaciones en materia de políticas y procesos, y entre la participación y la decisión, ¿no? Ahora bien, y a modo de síntesis o de reflexión final, ¿no? Estas tensiones no deberían llevar a opciones disyuntivas, ¿no? Es decir, una disyuntiva es cuando elegimos entre alternativas que se excluyen mutuamente, o A o B, o autonomía o regulación, o prima lo general o prima lo particular. ¿No? Ni estas cuestiones deberían atenderse como un dilema, es decir, cuando tenemos que elegir entre alternativas que son similares, cuyos costos o beneficios son similares, sin pensar que A o B son igual de buenas, pero tengo que elegir por A o por B. Por el contrario, debería resolverse en el proceso de planeamiento mediante acuerdos que reflejen la síntesis deseables entre ambas dimensiones constitutivas de esa tensión particular a la cual hacíamos referencia en cada uno de las 4 dimensiones que relevamos. En síntesis, estas tensiones, si bien evidentes, si bien
constitutivas de todo proceso de planeamiento, no deben obturar, y de hecho no obturan, las iniciativas vinculadas con el planeamiento al interior de las universidades. Lo que cada universidad debe decidir o debe definir, y eso es relevante a partir de la singularidad de la propia institución, de la propia trayectoria histórica de la institución, es, bueno, cómo va a definir esa síntesis o esa integración de esos dos polos, si se quiere, de las tensiones que nosotros revisamos o repasamos de manera rápida en este último módulo, ¿no? Vuelvo a repetir, no es que sean las únicas, ¿no? Uno puede pensar, y seguramente si uno piensa en el caso de su propia universidad, puede aparecer alguna otra tensión. Por ejemplo, no nos referimos aquí a tensiones más de tipo político, aunque algunas de ellas lo reflejan. No hicimos referencia también a algunas tensiones que pueden ser más frecuentes en aquellas regiones en donde aparecen muchas más instituciones universitarias. Yo creo que en el caso de la Universidad Nacional de Catamarca, bueno, es una institución en donde es prácticamente la única universidad pública de esa región, si no me equivoco, ¿no? Al menos de la provincia. En el caso de Santa Fe, en una situación histórica en donde Rosario, la Universidad Nacional de Rosario al sur, que se desprende de la Universidad Nacional del Litoral, y la Universidad Nacional del Litoral al norte, había así un poco de proyección territorial delimitada, aparecen nuevas universidades, ¿no? Nosotros tenemos la Universidad Nacional de Entre Ríos, aquí cruzando Normal Paraná, recientemente la Universidad Nacional de Rafaela, también aquí a 100 kilómetros, con lo cual allí también aparecen tensiones más vinculadas con las propuestas académicas, las superposiciones de cuerpos docentes, bueno, en fin. Nos parecía interesante traer esto a modo de reflexión y de últimos aportes, al menos desde nosotros, para pensar la complejidad del planeamiento en las universidades. Bueno, y yo creo que quedó claro desde el inicio que lo habíamos planteado, de que el hecho de iniciar un proceso de planeamiento o de reiniciar la discusión en torno al planeamiento en cualquier universidad, ya sea porque aparece por primera vez la idea de poner en marcha un proceso de planeamiento, o porque se concluyó un proceso de planeamiento previo, o porque quedó trunco y estamos discutiendo de nuevo cómo continuar. Bueno, no es un proceso necesariamente armónico, al contrario, muchas veces, y es frecuente que aparezcan, más en las universidades, contrapuntos, diferentes modos de pensar el planeamiento, diferentes modos de entender los problemas, de construir esa agenda de problemas, e incluso acordando cuáles son esos problemas, seguramente habrá contrapuntos acerca de cuáles son las prioridades a atender, es decir, que atendemos de manera prioritaria y que dejamos para un segundo momento, bueno, etc. Bien, no sé si hay alguna pregunta, hace 1 hora 15 que estoy hablando, seguramente los he cansado mucho. Pero bueno, un poco la clase de hoy es más cortita, sería más a modo de cierre de síntesis. Ahora tomamos unos minutos para hablar del trabajo final. Pero bueno, antes de ir al trabajo final, no sé si alguno quiere hacer algún aporte o alguna reflexión en torno a lo que hablamos. Si no, aplicamos la lógica top-down, poca participación y... No, Daniel, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Yo estaba viendo la entrevista con Stubrin y lo que me pareció muy interesante que él dijo fue que ustedes venían de dos gestiones fuertes, con rectores con improntas fuertes y con grandes consensos,
y que ello colaboró muchísimo para el desarrollo de los planes, ¿no? E implementación, e instrumentación. Y otra cosa que me llamó la atención es que llegado a un determinado punto, ustedes tercerizaron el servicio, o parte de la planificación, o la parte de la metodología de los encuentros, no recuerdo muy bien, pero está bueno eso también de tercerizar y contratar a terceros, porque a lo mejor los de afuera pueden llegar a ver cosas más objetivamente que lo que estamos adentro, y que por nuestras prácticas y nuestros antecedentes y trayectorias, como vos decís, estamos acostumbrados a verlos de una determinada manera y quizá no vemos otras cosas, ¿no? Entonces, no sé si tenés alguna idea sobre cómo fue la tercerización de ese servicio. Sí, estrictamente no fue una terciarización, sino que fue una consultoría que hicimos que hizo en su momento Adolfo con Oscar Oslak, eh, porque él trabaja, bueno, Oslak trabaja todo lo que es el tema de políticas públicas, tecnología para las organizaciones públicas, fue un referente de formación en la administración pública en Argentina. Creo que la primera maestría en administración pública que se crea en la UBA lo tuvo él como director y como impulsor y demás. Y un poco en lo que nos asesoró mucho en la Universidad Oslak, es en cuanto a la metodología para poder, por un lado, identificar brechas, eh, básicamente desde la tecnología y de los recursos de cómo hacer ese proceso de identificación de brechas, y también con una metodología para la presentación de lo que eran en su momento perfiles de proyectos. Cuando me refiero a la tecnología es, bueno, a los formularios, a qué debería eh, estar presente en un perfil de proyecto, cómo definir un propósito, cómo definir un objetivo, cómo pensar los recursos, cómo pensar la temporalidad, bueno, etcétera. Y bueno, y la otra, eran tres componentes. Uno era, bueno, la tecnología o los recursos para poder definir los perfiles de proyecto, para identificar las brechas. Y el tercero es, bueno, para identificar también las brechas institucionales o los déficits institucionales. Es decir, aquellas cosas que se habían proyectado en el planeamiento, pero que institucionalmente, sobre las cuales la universidad necesariamente tenía que hacer una variación institucional para alcanzarla, ¿no? Él tenía un equipo, tampoco era un equipo numeroso, 2 o 3 personas, y bueno, tenía, porque no estaba en ese momento en el área de planeamiento, pero agendas de reuniones quincenales, cada 15 días, bueno, con reuniones del gabinete y demás. Y bueno, eso fue en la etapa inicial, que dejó toda una capacidad instalada, esa consultoría, que sirvió luego para los otros momentos del plan, ¿no? Ese formulario o esa forma de redactar los perfiles de proyectos le permitió después al equipo que identificaba qué proyectos eran más prioritarios u otros, hacer un pase a un proyecto en sí en el área de planeamiento, el mecanismo para identificar las brechas, que era un mecanismo entre otros mecanismos, y no exento también de ruido interno, porque algunos decían que no habría que identificar las brechas, como decía Oblak, sino que habría que identificar las brechas de otra forma. Bueno, también fue el que se decidió adoptar para priorizar con qué arrancar. ¿Sí? Y bueno, en ese sentido fue muy productivo, pero lo bueno de esa consultoría fue que dejó una capacidad institucional en el área de planeamiento, que por ejemplo, eso fue hace 10 años atrás. Cuando iniciamos el nuevo plan, bueno, esa necesidad no la tuvimos, porque ya estaba la capacidad instalada, ya estaba el ejercicio hecho, y lo que hicimos fue sí hacer algunas variaciones sobre ese trabajo que se había hecho en ese momento, ajustando todo ese dispositivo a la nueva estructura de gabinete y
de gestión de la universidad. Pero bueno, esa asesoría que nos había dado el equipo de OLAC también le permitió a la universidad pasar, y eso un poco lo cuenta Adolfo, de esa primera experiencia, que fue una lógica más top-down, porque ahí sí, esa idea, dice Adolfo, había rectores con poder de decisión y demás, bueno, pero también implicaba yo decido, ¿no? Y bajo. A ese otro proceso que inició en el 2010, donde, bueno, tengamos instancias más participativas. Ahí se arma un equipo de programación general en donde está el gabinete rector, pero también están los decanos y decanas de las facultades, ¿no? Que es un poco el ámbito en donde se definen bueno, las prioridades, los proyectos de planeamiento, y a partir de esa idea también, o de esos formatos para definir perfiles de proyectos, empieza también en el marco de la tradición de nuestra universidad a tener más visibilidad y más capacidad también de ingerir en el proceso de planeamiento de las facultades, ¿no? Bueno, y ahora en esta etapa actual nos encontramos justo en esa parte de diseño de proyectos y de sus programas para el nuevo plan. Gracias, Daniel. Bien, bueno, tengo una diapositiva más con el trabajo final, la consigna, no el trabajo. Mañana la subimos bueno, se las puedo mandar, además de que va a quedar en la clase, pero la clase seguramente va a demorar un par de días para que la subamos. Este es el trabajo final. Puede ser de carácter individual o de hasta 2 personas. Eso no es excluyente. Uno o dos, una o dos. Una extensión máximo de 5 páginas. Eso sí, si quieren estirar alguna más no hay problema, pero me parece que en 5 páginas podrían resolverlo. Y es avanzar un poco más sobre la consigna que empezamos a trabajar con el foro 3, ¿no? Sí, primero identificar un problema o una demanda, si quieren una necesidad también, en el área de trabajo en el cual ustedes están, o en el área de gestión que tienen a su cargo, que pueda ser parte de una agenda de planeamiento. Realizar un breve diagnóstico de sus posibles causas, diferenciando las causas internas y las causas externas, si eso es pertinente. Seguramente hay algunos problemas que sean exclusivamente internos, ¿no? Que puedan obedecer a causas exclusivamente internas. Hay otros muy complejos que seguramente no. Y cuando digo un breve diagnóstico es no hacer un estudio exhaustivo de las causas, sino un listado o un detalle de cuáles son las causas que ustedes intuyen o sobre las cuales tienen evidencia de que ocasionan ese problema o que explican el surgimiento de esa demanda. Consignar si en la institución hay algún programa, alguna acción que podría atender ese problema, esa demanda. Es decir, vamos haciendo los ejercicios que dábamos en los módulos 2 y 3, ¿no? Obviamente que de manera acotada y recortada, ¿no? Pero es decir, primero hay algo al interior de la institución, sea mi facultad, sea a nivel de universidad, sea en la universidad, si estamos en esa área, que pueda atender ese problema o esa demanda. Si existen acciones, por ejemplo, yo tengo un problema asociado con, no sé, la deserción en el primer año de la carrera, los primeros años de la carrera, y en la universidad tenemos algún programa que atienda esas situaciones, como puede ser un programa de tutorías, pares, etc. Bueno, si con ese programa y seguimos teniendo el mismo problema, bueno,
qué modificaciones o qué sugerencias se podrían hacer para ensayar algunas variables, perdón, algunas variaciones en ese programa para que pueda mitigar el problema o la demanda que identifique. Y tanto si no existen o como si existen, proponer algunas acciones o mejorar las acciones existentes en el marco del proceso de planeamiento, ¿no? Es decir, identifico el problema A, hago un ensayo de cuáles son las causas que originan ese problema, veo si en la institución hay algunos programas que atienden ese problema, si lo hay, ver si se puede mejorar, y al mismo tiempo, si no lo hay o si hay, si se pueden pensar programas o acciones alternativas que me permitirían mejorar ese problema. Y bueno, por último, hacer un breve listado de, bueno, si nosotros pensamos algún programa nuevo, alguna acción nueva, qué recursos mínimos son necesarios para implementar eso que nosotros pensamos que podría eh, mejorar ese problema o solucionar ese problema o atender esa demanda. Reitero, nosotros mañana la podemos subir y bueno, va a quedar también así que queda grabada aquí en esta clase. Y lo que deberíamos definir es una fecha de entrega que para mí podría ser la última semana de julio, pero bueno, no sé, los escucho. Como nos extendimos un poco más también en el dictado del curso, porque yo la semana pasada no pude estar y demás, podemos dejar la primera semana de agosto y pautar algún encuentro en la última semana de julio para conversar cualquier duda que haya sobre los avances que tengan y demás. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien los tiempos? Sí, me parece que sí. De todos modos, todos los tiempos son complicados, así que Bueno. uno ve la agenda y tiene todo con cruces, Sí, sí. pero bueno, uno sobrevive a las cruces, así que... Sí. Serían 6 semanas más o menos. 7 semanas. Sí. Si fijamos Sí. la última semana de agosto, la primera semana de agosto, serían 7 semanas. Por ejemplo, hasta el viernes 5 o sábado 6 de agosto. No, podemos dejar, a ver, agosto estoy viendo el calendario. Lunes 8 de agosto, así le queda el fin de semana como para revisarla. Perfecto. Sí, estaría perfecto, sí. Bueno, sí. Más que suficiente. Sí. Bien. Y fijamos una clase y después la comunicamos, pero muy probablemente podría ser una clase de consulta para el que quiera consultarse. Sí. Bien. Para el miércoles 27 de julio, a este horario. Sí, pues. ¿Eh? Así si alguno tiene avance o quiere conversar algo, nosotros vamos a estar conectados de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde Perfecto. para conversar. Daniel, el miércoles 27 justo hay tenemos examen en ese horario de la tarde, así que no Bueno, sé si horario tenemos una otro clase día. de consulta el jueves 26, totales consulta. El jueves 28. ¿El jueves 28 es? Bien. Sí. Estaba viendo junio. Jueves 28. Bueno, comunicamos todo por correo, por el aula virtual, así que va a llegar. Bueno. Perfecto. Bien. Y ahí también le mandamos después el link para que esos que quieran conectarse a la consulta. Bien. Bueno, de mi parte, agradecerles. Espero que haya sido de utilidad, más que de mi parte, más que agradecido. Me gustó mucho la posibilidad de intercambiar con ustedes. Como siempre decimos cuando conversamos sobre el tema de planeamiento, más que aprender cosas nuevas desde el punto de vista teórico y demás, siempre el ejercicio es tratar de pensar prácticamente o vincular la teoría con la praxis. Y bueno, siempre también es importante
conocer realidades de otras universidades para ver cuáles podrían ser de utilidad con los ajustes, las variaciones y demás para nuestras instituciones. Y desde ya, bueno, que quedamos en contacto a través del aula virtual, tienen todos mi correo electrónico para lo que podamos colaborar o en lo que podamos ayudar, nosotros a disposición. Me hubiese gustado haber ido a Catamarca, conocer un poco, pero bueno, seguramente no faltará oportunidad. Sí, en algún momento seguramente se podrá dar, Daniel. Bueno, Para los bueno, recuperatorios de los exámenes. recuperatorio. Esperemos que no. Y gracias a vos, digamos, las clases han sido excelentes clases, realmente creo que hemos aprendido bastante. Bueno, nos resta ahora a nosotros poner de nuestra parte y hacer unos trabajos finales que realmente resultan interesantes, ¿no? Bien, Muchas bueno, gracias. ha sido un gusto. Un gusto. Muchas gracias, y Gracias. bueno, No, por favor. estaremos en contacto. Dale, para los que necesiten, a disposición. Muchas gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias Daniel, gracias. Chao.